Bienvenidos, queridos estudiantes, a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a estar conociendo otra rebelión muy importante. Esta rebelión indígena va a ser llamada la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II o Túpac Amaru II. Bien, en esta ocasión él viene acompañado de otro personaje, una dama, que bien, nos vamos a conocer qué relación guarda con José Gabriel Condorcanqui y tal vez cuáles fueron las acciones en parte de esta rebelión. Bien, entonces nos adentramos un poco a conocer lo que fue la rebelión de José Gabriel Condorcanqui. Nos dice que José Condorcanqui reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, uno de los incas de Vilcabamba, ¿no? O mejor dicho, el último inca de Vilcabamba. José Gabriel Condorcanqui nació en Tinta el 19 de marzo de 1738. Sus padres fueron Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Él heredó el curacazgo de los territorios de Surimana, de Tungazuca y Pampamarca. En otra de las características, vamos a conocer que él fue educado por los jesuitas en el Colegio de Curacas de San Francisco de Borja, que se encuentra ubicado en Cusco. A los 20 años se casó con Micaela Bastidas. Vamos a conocer también quién fue, ¿no? Y parte de las tierras que él pudo, obtener, que él pudo dominar, y por la forma en la que él lograba comercializar ya diferentes actividades de las cuales él también poseía, es que iba a ser conocido como el curaca arriero. ¿Ok? El curaca arriero, aquí lo tenemos. También conocido como el curaca arriero, ¿no? Bueno, un curaca ya entendemos qué posición obtenía dentro de lo que era el virreinato del Perú. Bien, ahora, el inicio de la rebelión, ¿no? Esta primera fase va a tener un ajustamiento, exactamente de Arriaga, así se titula, ¿no? ¿Por qué? Nos dice que todo inició el 4 de noviembre de 1780. Fue ahí cuando capturaron al corregidor Antonio de Arriaga en Tinta, Cusco. Cuando capturaron al corregidor, vamos a recordar que los corregidores eran los personajes más odiados del virreinato, ya que pues no lograban cumplir las leyes que hasta cierto punto los españoles cometían o sobrepasaban o pasaban por alto a la hora de cometer abusos a los indígenas, ¿no? Entonces, él va a ser un corregidor, justamente una de las personas que eran más odiadas en el virreinato, ¿no? La ejecución nos dice que terminó siendo un espectáculo público, algo similar a lo que podemos observar en la imagen, ¿ok? Y la muerte del corregidor no simbolizó exclusivamente un ataque al español. Más que ello, principalmente significó o simbolizó ya lo que fue la autoridad abusiva, de lo cual iban a partir con esta idea, ¿no? Principalmente de que pues se estaba ejecutando al corregidor por ser una autoridad abusiva. Y claro, por consiguiente, iban a hacer lo mismo con aquellos españoles que cometieran abuso de autoridad, ¿no? Luego vemos que tenemos la parte de dos agendas, dos discursos. Aquí Túpac Amaru se reveló en el contexto o en el marco donde el comercio y tributos fueron afectados por justamente las reformas borbónicas, ¿no? Parte de ellas es la que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, este contexto donde el comercio no era bueno y los tributos también eran demasiado elevados o exigentes para los indígenas, fue que buscó despertar, ¿no?
esa opción de rebelarse por parte de José Gabriel Condorcanqui. Fue así como se juntaron intereses, ya también provenientes de diferentes sectores sociales. Por ejemplo, los criollos se les ofreció la abolición de aduanas. A los mestizos se les ofreció la erradicación de repartos, ¿no? Estos repartos que eran como aquellas tierras o beneficios que se les brindaba a los mestizos, ¿no? Que se les brindaba con la finalidad de que al cabo de 5 años pudieran pagarlo, ¿no? Justamente eran los 5 años que pues podía durar el mandato de un virrey. Entonces querían erradicarlo, ¿no? También quitarlo. Luego a los indígenas no habría más tributo, ¿no? Se les prometió que no habría más tributo siempre y cuando pues la rebelión pudiera continuar, ¿no? Y bien, a pesar de que pues se agendó, o mejor dicho, se creó dos agendas conjuntamente con dos discursos, eso hace referencia a que primero dio un discurso para los mestizos donde iba a brindar la erradicación de los repartos, ¿no? O de repartos. Bien, pero por otro lado tenía otro discurso preparado para los indígenas, donde se les hablaba que no habría más tributo mientras durara la rebelión, pero no había algo mucho más claro. Entonces se puede afirmar que se dio prioridad a la clase o al sector social de los criollos y a los mestizos, pero no tanto a los indígenas. Bien, entonces vamos a ir conociendo que a pesar de que se iban a juntar los mismos intereses, ¿no? Que querían pues destruir, abolir, erradicar los diferentes sectores sociales, vamos a ver si logran unirse, cohesionarse, o es que cada uno nos dice va a seguir por su lado. Por eso que aquí tenemos de título todos juntos, pero cada quien en su lugar. La capacidad de convocatoria de Túpac Amaru II fue amplia. Vinculó a peninsulares que eran españoles nacidos en España, ¿no? Que erradicaban, o que radicaban, mejor dicho, o vivían aquí en América. Los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en América. Los mestizos, los mulatos, los negros eran pues ya parte de las castas o también conocidos como los cruces raciales, ¿no? Por ejemplo, los mestizos era pues entre comillas la mezcla racial de un español con un indígena, los mulatos de un español con una esclava y viceversa, ¿no? Luego, bueno, los indígenas eran aquellos pobladores del virreinato del Perú, ¿no? Ahora, no todos, nos dice, todos ellos, en primer lugar, fueron diferentes clases, ¿ok? De, de razas, vamos a llamarlo así, de razas, considerados razas en ese entonces, que pues van a unirse, ¿no? A esta convocatoria para la rebelión de Túpac Amaru II. Pero nos dice que no todos tuvieron la misma ubicación, ni todos gozaron de los mismos privilegios, pese a estar unido hasta cierto punto con la idea pues de terminar con los abusos de las autoridades. Entonces, vamos a ver aquí la batalla de Sangarará. Todo inicia un 18 de noviembre de 1780. La batalla fue un triunfo contra españoles, así es, pero también significó la muerte de numerosos criollos y peninsulares, ¿no? La muerte de criollos y peninsulares. Ahora, ellos claro que estaban a favor también de Túpac Amaru II porque querían ir en contra de aquellos españoles que abusaban del poder, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de ello, ¿no? Pues empezaron en la batalla de Sangrará, sin embargo, va a dejar esa desazón por parte del sector de criollos y por supuesto de peninsulares, ¿no? Al ver que pues tenían muchas bajas, muchas muertes. Sin embargo, por otro lado estaban los mestizos que decían que Túpac Amaru II iba a asumir el cargo de virrey en Lima,
¿no? Entonces la rebelión ya estaba tomando gran peso y gran poder, pero estaba en contra del mal gobierno de las autoridades coloniales. Por ejemplo, ¿quiénes? Corregidores, aduaneros, ¿no? Ya que ellos abusaban mucho del poder que poseían. Ahora, también vamos a ver cómo sucedió o se dio a cabo esta rebelión y cambio de planes, ¿no? Recordemos que Tupac Amaru se hablaba de que quería asumir el cargo de virrey en Lima. Pensaban justamente por ello avanzar a Lima, pero Tupac Amaru optó mejor por tomar la ruta a Desaguadero, que es la entrada al Alto Perú. En pocas palabras, Desaguadero sería la frontera entre Perú y Bolivia. Los criollos se habían retraído, es decir, ya estaban pues renunciando a la idea de continuar con la revolución. Sin embargo, por otro lado, los esclavos se unieron a la revolución no, perdón, a la rebelión, mientras que por un lado los criollos se iban retirando de la rebelión, por otro lado los esclavos se unían. Entonces tuvo Tupac Amaru que centrarse en ofrecer la abolición del tributo indígena y la manumisión de esclavos, es decir, que haya más esclavos manumisos o que tengan ya la libertad. ¿Y esto por qué? Porque si él buscaba ser virrey, ¿no? Porque justamente tenía que atender las necesidades de aquellos que se volvían pues sus aliados, ¿no? En este caso los esclavos. Pero bien, todo llega a su fin y en enero de 1781 Tupac Amaru atacó el Cusco, pero ya era tarde, ya era muy tarde. Y bueno, al final de todo ello, también fue derrotado y capturado. Él, Micaela Bastida, su esposa y sus hijos, de donde se encontraban escondidos, fueron capturados y fue así como fueron sentenciados a ser ejecutados en la plaza central del Cusco el 18 de mayo de 1781. Ahora, la ejecución fue muy similar como pasó con el corregidor al cual también ejecutó Tupac Amaru. La ejecución fue masiva e incluyó a su esposa Micaela Bastidas y a uno de sus hijos llamado Hipólito. Cabe recalcar que aquí también con ellos va a ser pues ejecutada otra curaca que vamos a verlo ahora más adelante. Bien, entonces pasamos ahora a conocer un poco acerca de Micaela Bastidas Puyucawa. Ella nació en Abancay, en la Sierra Sur del Perú, en el año 1745. Sus padres son Manuel Bastidas y Josefa Puyucawa. A los 15 años de edad, jovencita, se casó con José Gabriel Condorcanqui. Luego de contraer matrimonio, tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. En 1780, ella lideró la gran rebelión anticolonial junto a su esposo, en este caso Gabriel Condorcanqui, o Tupac Amaru II, con el objetivo de buscar terminar con el mal gobierno y abusos que se cometían contra los indios. Sin embargo, también fue capturada y sentenciada a muerte. Ahora, no quiere decir que por un lado peleó Tupac Amaru y por otro lado Micaela Bastidas. No. En este caso, solo lo estamos contando en diferentes momentos, pero ambos lucharon juntos, ¿no? Fue sentenciada a muerte y ya sabemos cómo acabó, recordemos. Bien, y ahora, entre las contribuciones que podemos hablar en este caso, fue que ella pertenece a un grupo de mujeres con un modelo de conducta femenina andina. Ella también fecundó y dejó viva nuestra esperanza en una patria libre y soberana. Ejemplo, o es ejemplo de lealtad, de heroicidad
y sacrificio en la rebelión indígena. Y bueno, la personalidad de Micaela Bastidas nos dice que fue una mujer con ideologías muy fuertes. Entonces, un claro ejemplo a poder pues resaltar, por supuesto que muchos no quisiéramos a veces tener esa valentía. Bien, sin embargo, vamos a ver parte de las consecuencias que trajeron esta rebelión tupacamarista, porque pues a pesar de que fue un gran intento, en el sentido de que casi logran o lograron causar daño, al poder o a la corona española, no lograron una victoria como tal. Sin embargo, las consecuencias se van a ver reflejadas en lo siguiente. Primero, se causó la muerte de alrededor de 100.000 personas, como entre los criollos peninsulares, entre otros. Y esto causó un colapso demográfico que afectó la productividad. Recordemos que al haber pues tantos fallecidos, tuvo que frenarse la demografía, el crecimiento poblacional, la mano de obra. Y por supuesto esto iba a afectar la productividad. También la prohibición se prohibió la manifestación artística en alusión al pasado incaico. También se suprimieron los títulos nobiliarios incas, como el de curaca. Recordemos que los títulos nobiliarios eran de un cargo muy especial, es decir, tenían un gran peso para aquellos que lo poseían. Y bueno, también se prohibió hablar en quechua y utilizar símbolos incaicos. Entre otras de las consecuencias fue que se elevó el número de milicias en el virreinato, llegando hasta 50.000 hombres. Y bueno, ¿no? Recalcar que aquí también, pues, dadas las circunstancias, es que decide cambiarse de corregidores a intendencias, o mejor dicho, de corregimientos a intendencias, ¿no? Para así poder administrar no solo los diferentes lugares del virreinato del Perú, sino también para poder tener un mayor control sobre ellas. Ahora, por último vamos a ver la rebelión de Julián Apaza, o también llamado Tupac Katari. La rebelión de Tupac Amaru II atravesó dos fases. La fase primera fue la quechua y la segunda la aymara. En la segunda fase aymara vamos a ver algo que se denomina el Cerco de la Paz. En esta fase aymara de la sublevación, los rebeldes mantuvieron cercada la ciudad de La Paz durante unos 109 días en marzo de 1781. Miren, aquí vemos cómo está cercada, ¿no? Delimitado. Ahí se ve mínimamente el muro, ¿ok? Que está cercado por unos 109 días. Sin embargo, sabemos que esto también ocasionaría un bloqueo comercial y así se generó pues la escasez de alimentos y por supuesto enseguida siguieron las pestes y bueno, fue así como termina la rebelión de Julián Apaza en el cerco de La Paz, donde van a ser arrestados también, ¿no? Aprisionados y capturados. Bien, entonces vamos a pasar ahora sí a nuestra parte de la actividad para poder desarrollar las 5 preguntas que debemos realizar en cada clase virtual. Bien, verificando el aprendizaje. 1. Pregunta San Marcos. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la revolución de Tupac Amaru II? ¿La rivalidad étnica? ¿Las fallas tácticas? ¿La fidelidad al rey de España nos traicionó Tupac Amaru? ¿Qué pasó? ¿No? Vamos a tener como respuesta a la rivalidad étnica entre los indios. Recordemos que, pues, a pesar de que todos buscaban de algún modo sacar a los corregidores, a los aduaneros, pues iban a velar por sus propios intereses. Y la 2. Una de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru II fue la creación entre 1782 y 86 ¿de qué? De
las intendencias, ¿verdad? Recuerdan que hemos visto ya las intendencias 8 o 9. ¿Cuántas eran? Ahí les dejo para que puedan ir pensando y recordando cuántas intendencias fueron que se crearon en el Virreinato del Perú. Y bien, pasamos entonces a la pregunta número 3. ¿Quién fue la cacica de Acos, colaboradora de Túpac Amaru II y que también fue, bueno, en este caso fue condenada a la pena del garrote, ¿no? La cacica de Acos no va a ser Micaela Bastidas, su esposa de Túpac Amaru II, no, va a ser Tomasa Tito Condemaita. Ella también fue pues una cacica muy valiente que siguió pues a paso firme, digámoslo así, lo que fue la rebelión de Túpac Amaru II, a tal punto que ella también pues fue condenada a muerte y fue también ejecutada el día que fallecieron José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastidas. La 4. ¿Dónde estudió José Gabriel Condorcanqui? Bueno, él iba a estudiar en un colegio de Curacas donde pues iba a desarrollar diferentes pues, ¿cómo decirlo? A ver, conductas referente al cargo que iba a obtener como curaca, ¿no? Entonces, él estudió aquí, en el Colegio San Francisco de Borja, que está ubicado en Cusco. Y la número 5. La rebelión de Túpac Amaru II se produjo ¿en qué regiones? En las regiones de Cusco y Puno. Cusco y Puno, ¿no? Por supuesto que sí. Cusco, aquí tenemos a Tinta, a Zángaro, aquí está La Paz, ¿no? Por ahí también Desaguadero, que iban a ser pues lugares donde se iban a llevar a cabo la rebelión de Túpac Amaru II. Bien, entonces, una vez respondido las 5 preguntas de la actividad de la clase, pasamos a despedirnos y bueno, retroalimentar la parte donde hoy hemos aprendido una rebelión indígena mayor de José Gabriel Condorcanqui o conocido como Túpac Amaru II, ¿no? Que tal vez por un problema étnicos o de diferencias étnicas es que no logró concretarse una rebelión con mejores resultados, ¿no? Pero bien, ahí se los dejo para que puedan seguir reflexionando y nos vemos en una próxima videoclase.